Bueno, como habíamos anunciado al inicio del programa, tenemos el gratísimo honor y el placer de contar con uno de los mejores economistas de la República Dominicana, por su trayectoria, su experiencia, su formación, su conocimiento sobre todo el desarrollo económico en la República Dominicana. Él fue administrador del Banco de Reservas, ministro de Hacienda, es profesor universitario, pero además es el titular de la Secretaría de Asuntos Económicos de la Fuerza del Pueblo. Me refiero al licenciado Daniel Toribio, quien nos va a presentar en el día de hoy un resumen de lo que fue, en términos de economía, la República Dominicana en lo que va de este año. Bueno, ya este año que finaliza. Entonces nos hará una proyección de lo que será el comportamiento económico en base a las informaciones que tiene para el próximo año 2024, sabiendo que estas autoridades se van. Será un placer y yo estoy seguro que esto será un toque de queda, escuchando tus ponderaciones sobre el comportamiento de la economía en nuestro país en este año 2023. Adelante. Mira, Omar, amigos, la economía dominicana este año creció, su crecimiento ha sido uno de los más bajos en los últimos 30 años. O sea, tenemos realmente tres años en los cuales la economía fue más baja que la de ahora. En el 2003, con la crisis bancaria, en el 2009, como resultado de la crisis internacional de las subprime, de las hipotecas, que se llevó a varios bancos norteamericanos y a través de todo el mundo, una de las crisis más grandes del siglo, bueno, del siglo no, solo comparado con la crisis de la Gran Depresión y la del COVID. Esos son tres años en que hay que señalar que hubo una situación peor que la de ahora. O sea, es decir, en estos 3 años la economía dominicana ha tenido un determinado nivel de crecimiento que rondaba por el orden en promedio de 5.2, 5.1. Este año los estimados del gobierno eran de un crecimiento de 4.9. La realidad es que después lo bajaron a 4.5, después lo bajaron a 4, después a 3.5. Es más, todavía ahora en noviembre, el 17 de noviembre, el Fondo Monetario Internacional le hicieron decir en el Palacio Nacional que el crecimiento iba a ser un 3. Y hace unos días la CEPAL dijo que 3.1. Pues bueno, el crecimiento no va a ser ni 5, ni 4.5, ni 3.5, ni 3. Ya el gobernador del Banco Central comienza a sincerizarse y dice que va a ser alrededor de 2.5. Alrededor quiere decir entre 2.2 y 2.5, más o menos en el medio. ¿Qué implicaciones tiene eso? Y ha tenido para la economía en términos de crecimiento. El crecimiento. Bueno, que a pesar de que en estos, una de las propuestas del gobierno, de gobierno del presidente Abinader, era crear 1 millón de empleos. Entre septiembre del año pasado y octubre de este año, solo se han creado 17,000 nuevos empleos. Aun y cuando el presidente dijo hace unos días que se habían creado entre septiembre y septiembre del año pasado y de este año 146,000 empleos, cuando uno va a la cifra oficial, la importante, que es la de la seguridad social, la que dice cuántos empleados hay en la seguridad social, solo aparecen 17,000 nuevos entre septiembre y octubre. Pero es más grave. Los ciento y tanto que dijeron. Que dijeron, solo en la seguridad social aparecen 17,000. Porque porque recuerden que no son empleos formales e informales, solo empleos formales, lo que dijo el presidente. Ahora, de esos formales, para ser formales tienen que tener una empresa con RNC y pagar su seguridad social. Si no, no es formal. Usted le puede llamar de otra forma, pero no es formal. Y los que son formales son los que pagan seguridad social, y eso nada más han sido 17,000. Es más, todavía es más serio. Si comparamos antes del COVID con respecto a ahora,
la República Dominicana han crecido los desocupados en 144.000 desocupados. Hay 144.000 desocupados. La crisis de este año ha agravado la situación porque no hace relación el hecho, como decía el presidente, de un crecimiento de 146.000 empleos cuando la economía no creció. Pero cuando hay sectores fundamentalmente de carácter locales que han sido impactados de manera negativa, la construcción, todo el mundo entiende que la construcción en este año no creció. No creció. El sector manufacturero se ha visto afectado y el sector agropecuario, a pesar, y debo señalar, yo siempre digo que a pesar de que yo creo en casi todas las cifras que dice el Banco Central, en el caso del sector agropecuario no creo tanto en la cifra por una razón sencilla, porque no le elabora el banco, sino que se la dan en agricultura. Y sucede que no es posible que la agricultura haya crecido cuando no hay un solo sector en la República Dominicana agropecuario que esté contento. Ni los productores de pollo, ni los productores de huevos. Los productores de cerdo están quebrados definitivamente. O sea, en el caso de los productores de cerdo, hubo la tormenta perfecta. Incremento de las importaciones, cierre de la frontera y la peste porcina africana. Esos tres elementos confluyeron para que hoy en día haya casi desaparecido el sector porcicultor. En el caso de los otros sectores es igual, o sea, y como se ve, el azúcar también se ha deprimido en la producción de azúcar, es decir, en el sector agropecuario, y eso es lo que explica que el nivel de crecimiento del empleo haya sido tan bajo para este año. Pero en el área, por ejemplo, del lado del gobierno, a pesar de que el gobierno, entre otras cosas, declaró una amnistía fiscal que le dio recursos, le cogió prestado 25.000 millones de pesos a la banca comercial para que la pague, para ser pagado por otros gobiernos. A pesar de eso, y a pesar de en estos 3 años casi haber tomado más de 26.000 millones de dólares prestados, tú no lo ves eso en la ejecución del gobierno. Es más, este año el gobierno va a tener gasto, el gasto de capital no va a representar ni siquiera el 70% de lo presupuestado. En cualquier comunidad, país, ya comienzan a decirlo los periódicos, lo que se ve siempre, obras inconclusas, obras que se ofrecieron y no se hicieron. Yo pienso ahora, solo para poner un ejemplo, en la universidad que se iba a hacer en la zona oriental de la capital, o en la entrada de la Romana, o en la entrada de Samaná, o las obras que se iban a hacer en las diferentes universidades. No se termina, nadie está hablando del metro, de la extensión del metro, o ya no se habla del metro que iba hasta Punta Villamella. O sea, ya todas esas cosas no se están hablando, a pesar de que ha habido un alto nivel de endeudamiento. Si eso tú le añades entonces por el otro lado al problema de los precios, el Banco Central y de las autoridades del gobierno se vanaglorian de decir que la inflación está alrededor del 4%. Yo les digo, eso no es lo que siente la gente. ¿Por qué eso no es lo que siente la gente? Porque si bien es verdad que posiblemente terminemos por el orden del 4% este año, no menos cierto que lo que impacta a la población son los alimentos y bebidas no alcohólicas. Cuando tú vas al supermercado, la canasta familiar, la inflación es un promedio. Hay cosas que no se mueven, cosas que se mueven a la baja, pero lo que la gente compra en los colmados, mercados y supermercados, eso va a la alza. Y como se ve en las mismas estadísticas del Banco Central, entonces nos dice que ese sector va a crecer en un 8% en la inflación. Y es lo que la gente está viendo. Inclusive ahora en un diciembre en el cual la mayoría de los colmados y colmaderos señalan incrementos de niveles de precios. Incrementos de precios que no solo se dan en alimentos y bebidas no alcohólicas, sino que además está incluyendo, por ejemplo, el acero y el cemento, lo que va a provocar y seguirá provocando un incremento en el costo de la vivienda. Todo esto hace un panorama en el cual la población no se siente mayormente satisfecha ni contenta, y afectando de manera
importante la situación económica del país. Hay algún sector que crece, como en la economía dominicana, como el sector turismo. No, aclaro, yo no hablo de 10 millones de turistas ni cerca, porque el problema es que tienen que tener cuidado las autoridades de no exagerar tanto por una razón sencilla. No se puede incluir como turistas a los que vienen en crucero. Esos son visitantes, porque no todos los que vienen en crucero ni siquiera se desmontan. Hay mucha gente que se queda ahí y otros cuyos gastos son muy bajos. Normalmente se consideran turistas los que pernoctan en el país. O sea, yo hablaba con unos amigos economistas y la economía se presenta, cuando tú vas a trazar política monetaria, lo que se llama un trilema. No un dilema, no un trilema. O tú controlas la fuga de capitales, eso que hace el tipo que coge los 100 millones de dólares y lo deposita en República Dominicana, pero tú no puedes hacer eso. O tú controlas la tasa de cambio o controlas los precios. Cuando esos tres elementos, dice la teoría económica, no se pueden comportar, tú no puedes actuar con esos tres elementos al mismo tiempo. Ya en diciembre estamos viendo las presiones en la tasa de cambio. No están apareciendo todos los dólares en el mercado que quieren los importadores. Ayer o antes de ayer, un amigo importador me decía que estaba buscando $300,000 y no tenía forma. No lo encontraba en la economía. Bueno. Están poniendo un sobreprecio a la tasa. Es decir, por un lado te dice al 58, pero si tú por aquí me da un porcentaje mayor, te consigo esa. O sea, ya comienza a haber niveles de presiones muy fuertes. Bueno, Daniel, yo creo que escucharte a ti pudiéramos quedarnos muchísimo tiempo más para entender esta situación, sí. Que a veces, en términos económicos, tú solamente entiendes cuando tú no puedes comprar. Así cuando se te acabaron los cuartos. Sí. Y los cuartos se te acabaron porque los precios están muy altos. Sí. Pero yo creo que... perdón, Omar, y sí. No hay forma de que tú le puedas justificar a la gente que la cosa está bien. No, o sea, porque eso es lo que ellos viven. Eso es lo que ellos viven la gente. Sí, porque ellos lo que quieren es decir que todo está bien, pero todo no está bien. No, y disculpa, eso es lo que más se parece a la inauguración del barrio Santo Domingo Sabio, aquí en la capital. Sí. Que publicaron todas las páginas de los periódicos, pero ahora no hemos encontrado que hay un muro de la vergüenza. Es decir, le pusieron un muro para que la pobreza de aquel lado no se vea. Y cree que ocultando la pobreza no hay pobreza. Y así no es. Como el avestruz. Igual así. Bueno, agradecemos a Daniel Toribio por compartir con nosotros parte de ese cúmulo de conocimiento que tiene en términos económicos y que le viene dando seguimiento a lo que tiene que ver con la economía en la República Dominicana, en este resumen que hace la Fuerza del Pueblo TV, Leonel 24. Gracias y regresamos.